Programa de certificación para técnico laboratorista en agregados. Norma RA-07/2010, versión 2. Método de prueba. Resistencia al desprendimiento del asfalto de los materiales pétreos en las mezclas asfálticas por acción del agua. Objetivo. El objetivo de la prueba es determinar la resistencia al desprendimiento del asfalto de los materiales pétreos reportada como porcentaje de cubrimiento al final de la misma. Esta prueba es un ensayo práctico que nos permite observar la falta de adhesión de agregados recubiertos con asfalto caliente no compactados debido a la acción del agua. Equipo y materiales. El equipo para la ejecución de la prueba estará en condiciones de operación, calibrado, limpio y completo en todas sus partes. Todos los materiales por emplear serán de alta calidad considerando siempre la fecha de su caducidad. Platos de aluminio. Platos de aluminio de un tamaño de 152 más menos 1 milímetro de ancho por 152 más menos 1 milímetro de largo con una profundidad de 6 milímetros, como mínimo, utilizando aluminio de 3 milímetros de espesor. Balanza. Balanza con precisión de más menos 0,01 gramos. Pinzas. Pinzas de punta. Termómetros. Termómetros graduados, teniendo un rango entre 0 y 300 grados centígrados y aproximación de 1 grado centígrado. Baño de agua. Con temperatura controlable dentro del rango de 20 a 100 más menos 1 grado centígrado. Juego de mallas. Fabricadas con alambre de bronce o de acero inoxidable de diversos calibres, tejidos en forma de cuadrícula. Se utilizará la malla de 12,50 milímetros, media pulgada de abertura, y la malla de 9,50 milímetros, 3/8 de pulgada de abertura. Horno. Con capacidad mayor a 20 decímetros cúbicos. Ventilado, con termostato para mantener una temperatura de 60 más menos 5 grados centígrados. Cemento asfáltico. En cantidad suficiente para cubrir los requisitos de esta recomendación, del tipo y con las características indicadas en el proyecto o aprobadas por el contratante. Obtenido según se establece en el manual Muestreo de materiales asfálticos. Preparación de la muestra. Materiales pétreos. La preparación de la muestra de materiales pétreos obtenida según se establece en el manual de la SCT, Muestreo de materiales pétreos para mezclas asfálticas, se hace de la siguiente manera. Si la muestra del material recibida en el laboratorio tiene una condición saturada, tal como llegó del campo, dejarla escurrir hasta la condición de saturada y superficialmente seca. Logrando lo anterior, aplicar cuarteos sucesivos hasta obtener una masa aproximada de 50 kilogramos, sin incluir o excluir tamaños para obtener la masa. Mediante alguno de los métodos descritos en el manual de la SCT, granulometría de materiales pétreos para mezclas asfálticas, y considerando el arreglo de mallas indicado en el punto sobre juego de mallas de esta recomendación, hacer el tamizado del mismo. Del material pétreo tamizado, tomar el que pasa la malla 12,50 milímetros, media pulgada, y se retiene en la malla de 9,50 milímetros, 3/8 de pulgada. Lavar el material pétreo eliminando todo el fino posible. Dejar el material pétreo en un recipiente con agua durante 24 horas. Del material asfáltico. La preparación de la muestra del material asfáltico, obtenida según se establece en el manual de la SCT, Muestreo de materiales asfálticos, se hace de la siguiente manera. Para mezclas asfálticas en caliente, calentar el material asfáltico de preferencia en un recipiente metálico en el horno a una temperatura de 140 más menos 5 grados centígrados durante 2 horas. Para cada ensayo se adicionará el 5% de asfalto respecto al peso del material pétreo. Vaciar el asfalto caliente en los recipientes metálicos de 300 centímetros cúbicos de capacidad, registrando el peso de asfalto en cada uno de los mismos. Se recomienda 100 gramos. Para después adicionar el o los aditivos para mejorar la adherencia utilizando diferentes dosis. Esta dosificación de aditivos se reporta como porcentaje respecto al asfalto. Homogeneizar el aditivo en el asfalto mediante agitación simple utilizando una varilla de vidrio. Colocar los recipientes metálicos de 300 centímetros cúbicos de capacidad y que contienen el asfalto sin y con aditivos en el horno a una temperatura de 140 más menos 5 grados centígrados durante 1 hora. Procedimiento de la prueba. El procedimiento de prueba es el siguiente. Adicionar 30 gramos de asfalto con o sin aditivo mejorador de adherencia en el plato de aluminio. Distribuir uniformemente el asfalto en la superficie del plato, calentado en la fuente de calor teniendo cuidado de no exceder de la temperatura de 150 grados centígrados. Y después, enfriarlo a temperatura ambiente. Secar superficialmente 50 partículas de material pétreo, condición saturado seco, y colocarlas en el plato de aluminio utilizando una presión manual. Colocar el plato de aluminio con el asfalto y el material pétreo en un horno por 24 horas a 60 más menos 5 grados centígrados. Retirar el plato del horno y colocarlo en un baño de agua durante 4 días a una temperatura de 55 más menos 5 grados centígrados. Transcurridos los 4 días,
poner el plato en otro baño de agua a la temperatura de 25 más menos 1 grado centígrado, o en su defecto, utilizar el mismo baño bajando a la temperatura indicada. Dejar reposar el plato durante 2 horas en el baño. Sacar el plato del baño de agua y despegar del plato cada partícula de material pétreo mediante unas pinzas de punta, utilizando un movimiento vertical. Agrupar las partículas de material pétreo en 3 grupos. Completamente desprendido, menos de un 25% de área cubierta del total del área que estuvo en contacto con el asfalto. Parcialmente desprendido, entre un 25 y 75% de área cubierta del total del área que estuvo en contacto con el asfalto. No desprendido, entre un 75 y 100% de área cubierta del total del área que estuvo en contacto con el asfalto. Cálculos y resultados. Por observación visual, registrar el porcentaje del área con o sin cubrimiento asfáltico de cada partícula de material pétreo de acuerdo con las siguientes condiciones. Completamente desprendido, cuenta como 0 unidades. Parcialmente desprendido, cuenta como 1 unidad. No desprendido, cuenta como 2 unidades. Sumar las unidades y reportar como porcentaje de cubrimiento total. El porcentaje de cubrimiento puede variar desde el 0% hasta el 100%, expresándose siempre con número entero.